Bienvenidos amigos al desarrollo de las preguntas claves de la lección de la Escuela Sabática. Durante este trimestre estamos estudiando una lección sumamente interesante acerca de la preparación que debemos tener para los eventos del fin. Y durante esta semana hemos estudiado una lección que lleva por título Jesús y el libro de Apocalipsis. Vamos entonces por el desarrollo de las preguntas. Veamos qué dice la primera pregunta. Es casi imposible entender el libro de Apocalipsis si prescindimos del Antiguo Testamento, especialmente el libro de Daniel. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Será que Apocalipsis puede leerse y entenderse únicamente con la lectura misma del libro o es necesario acudir a otras partes de la palabra de Dios? El día sábado tiene una declaración que dice lo siguiente: es casi imposible entender el libro de Apocalipsis si prescindimos del Antiguo Testamento, especialmente el libro de Daniel. Esta es una de las razones por las que a menudo estudiamos ambos libros juntos. Entonces, no es que Apocalipsis pueda entenderse solitariamente sin otras partes de la palabra de Dios. La palabra de Dios es un todo integrado y para poder entender Apocalipsis necesitamos recurrir a Daniel y a otras partes del Antiguo Testamento. Por lo tanto, la respuesta es verdadera. Vamos ahora a la pregunta número 2. Únicamente al estudiar Daniel y Apocalipsis podemos tener pistas de lo que sucederá en nuestros días y en el futuro. ¿Qué les parece? Únicamente Daniel y Apocalipsis nos dan algunas referencias acerca del futuro para poder saber qué es lo que viene en el futuro, qué acontecimientos tendremos. Veamos qué es lo que dice la lección de Escuela Sabática. Hay una declaración el día domingo que dice lo siguiente: es decir, al estudiar lo que pasó en la historia del Antiguo Testamento, podemos tener pistas de lo que sucederá en nuestros días y en el futuro. No obstante, este principio no se limita solamente a Daniel y Apocalipsis. Es decir, no solamente Daniel y Apocalipsis nos dan ciertas pistas acerca de lo que va a suceder en el futuro, sino que hay otras partes de la palabra de Dios que también nos hablan de profecía. Hay partes de Mateo, hay partes de Isaías que también nos hablan acerca del futuro. Por lo tanto, la respuesta es falsa. Les invito entonces ahora a la pregunta número 3. El simbolismo del Cordero es una alusión a la primera venida de Cristo en la que se ofreció a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados. El libro de Apocalipsis usa varias veces el simbolismo de Cordero. Cordero representando al Señor Jesucristo. Y esa representación de Cordero es una alusión a la primera venida de Cristo. Vean ustedes lo que dice el día lunes la lección de Escuela Sabática. Estos son solo algunos de los muchos pasajes de Apocalipsis que representan a Jesús en varios roles y funciones. Hay varios roles. Él es el Cordero que señala su primera venida en la que se ofreció a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados. Es decir, el simbolismo de Cordero no señala a la primera venida de Cristo, porque fue allí que Él entregó su vida, fue allí que fue reconocido por Juan como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero cuando venga en su segunda venida, el Señor Jesús no vendrá como un Cordero, sino vendrá como un Rey, como un soberano, para poder colocar un final a la historia de pecado en este mundo. Por lo tanto, la respuesta es verdadera. Vamos ahora a la pregunta número 4. El santuario terrenal comenzaba en el lugar santo, en el candelabro, la mesa de los panes, de la proposición y el altar del incienso. ¿Qué les parece? ¿El santuario terrenal dónde empezaba? ¿Empezaba en el lugar santo? ¿Empezaba en el lugar santísimo? Veamos qué es lo que dice la lección de Escuela Sabática. Hay una declaración el día martes que nos da una luz sobre este tema. El santuario terrenal comenzaba en el patio, en el altar del holocausto donde se sacrificaban los animales. Es decir, no empezaba en el lugar santo, sino empezaba en el patio. Ya desde el patio podía considerarse que era el santuario. Por lo tanto, la respuesta es falso. Respuesta falsa. Vamos ahora a la pregunta número 5. La imagen del arca del pacto en el santuario celestial es una referencia indiscutible al lugar santo. Hay una imagen en el libro de Apocalipsis que nos habla acerca del arca del pacto. ¿Esa imagen se refiere al lugar santo? Veamos qué es lo que dice la lección de Escuela Sabática. El día martes contiene la siguiente declaración: la imagen del arca del pacto en el santuario celestial es una referencia indiscutible
al lugar santísimo o segundo departamento. Entonces, el arca del pacto hace referencia no al lugar santo, sino al lugar santísimo, porque es allí donde se encontraba en el santuario terrenal. Por lo tanto, podemos decir que la respuesta es falso. Vamos ahora a la pregunta número 6. El hecho de que Apocalipsis es una revelación va en contra de los que creen que el libro de Apocalipsis es demasiado difícil de entender. ¿Qué les parece esta declaración? ¿Es Apocalipsis una revelación? Claro que sí. Desde el primer versículo encontramos que se habla acerca de la revelación de Jesucristo. Ven ustedes lo que dice el miércoles la lección de escuela sabática. El hecho de que sea una revelación va en contra de los que creen que el libro de Apocalipsis es demasiado difícil de entender. Frecuentemente se escucha que algunos dicen que es muy difícil entender Apocalipsis. Sin embargo, la Biblia niega esa posibilidad porque dice que el Apocalipsis es una revelación. En otras palabras, es dar a conocer aquello que era desconocido. Y entonces, si se quiere dar a conocer, el Apocalipsis no es algo misterioso ni oculto, sino nos revela la voluntad de Dios. Eso sí, es necesario seguir las reglas de interpretación del Apocalipsis. Por lo tanto, la respuesta es verdadero. Vamos entonces a la pregunta 7. Para toda la fe cristiana, la promesa del regreso de Cristo es fundamental, ya que será plenamente espiritual y todos lo veremos con los ojos de la fe. ¿Qué les parece esta declaración? Vemos lo que dice la lección de escuela sabática en el día miércoles. Para toda la fe cristiana, la promesa del regreso de Cristo con las nubes es fundamental. Jesús vendrá otra vez, un regreso literal, en un acontecimiento que todo el mundo verá. No es que Jesús vendrá espiritualmente, la Biblia nos dice que todo ojo lo verá. No se tratará de ojos espirituales, nuestros ojos físicos, estos ojos que, como dicen las abuelitas, que los gusanos se han de comer, estos ojos físicos son aquellos que verán la venida del Señor Jesucristo. Entonces, la respuesta es falso. Vamos ahora a la pregunta número 8. Cristo se señala a sí mismo como el alfa y el omega, el primero y el último. Veamos qué es lo que dice el día jueves, la lección de escuela sabática. Jesús, siempre reconfortante, le dice que no tenga miedo y se señala a sí mismo como el alfa y el omega, el primero y el último, referencias a su existencia eterna como Dios. Jesús es el alfa y el omega, el principio y el final, es eterno porque es Dios, porque es un Dios eterno. Entonces la respuesta es verdadera. Vamos ahora con la pregunta número 9. En cualquier cosa que estudiemos sobre los acontecimientos finales, Jesucristo debe ser el centro de todo. Esta es una linda declaración. Miren ustedes lo que dice la lección de escuela sabática el día jueves. En cualquier cosa que estudiemos acerca de los acontecimientos finales, Jesucristo debe ser el centro de todo. Jesús debe ser el centro. Y definitivamente es el centro en las 7 iglesias. Jesús es el centro en los 7 sellos, en las 7 trompetas. Jesús es el centro en los 144,000. Jesús es el centro en la nueva ciudad que desciende del cielo. Jesús es el centro del Apocalipsis. Por lo tanto, la respuesta es verdadera. Vamos ahora a la pregunta 10 y pregunta final. Apocalipsis se dirige tanto a los que viven en los últimos días como a los que vivían en los días de Juan. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esta declaración? El día viernes tiene una declaración que dice lo siguiente. Sus verdades se dirigen tanto a los que viven en los últimos días de la historia de esta tierra como a los que vivían en los tiempos de Juan. Es decir, Apocalipsis fue un libro que llevó consuelo, esperanza de la venida de Cristo a la iglesia primitiva, a los primeros que leyeron la carta, aquellos que estaba dirigida esta carta, pero también es un mensaje actual porque nos habla de nuestro tiempo y nos habla de los acontecimientos finales. Por lo tanto, podemos decir que la respuesta es verdadera. De esta manera estamos terminando las 10 preguntas claves de esta semana y esperamos que puedan estudiar profundamente para continuar aprendiendo más acerca de los eventos finales. Un gran abrazo, que Dios te bendiga.